La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad respiratoria aguda de origen infeccioso. De este tema conoceremos más hoy en Saludarte. Ir al médico rápido. Si no tienes seguridad, vas al médico a verte. Mi hija vivió esa experiencia cuando estaba el COVID. Primero cogió COVID ella, después la niña y ella terminó con una neumonía. Doctor, ¿qué es la neumonía adquirida en la comunidad? La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio e infeccioso del parénquima pulmonar que, como su nombre lo dice, aparece los síntomas y se adquiere en donde vive o donde reside el paciente, o puede ser en su casa, puede ser en una unidad, en una unidad cerrada, o sea, digamos, en una beca, en algún lugar donde convivan varias personas, pero siempre fuera de un hospital. ¿Cuáles son los principales síntomas? Los principales síntomas de la neumonía adquirida en la comunidad es la fiebre. Empieza con un cuadro febril, fiebre que puede ser de 38 grados o más, puede dar escalofrío, puede dar tos, produce tos y expectoración, dolor torácico en punta de costado, que es como se llama, que es un dolor que el paciente señala en el sitio donde tiene el proceso inflamatorio, malestar general, pérdida del apetito, mucho decaimiento, en fin, un cuadro general asociado a un cuadro respiratorio agudo. Estamos en un país donde la humedad es bastante elevada, hay muchos casos asmáticos que casi siempre se complican y terminan en un cuadro de neumonía. La neumonía es una enfermedad respiratoria producida por una bacteria. Requiere de tratamiento con antibióticos si les dé cuidado, porque puede provocar daños mayores e incluso en personas de la tercera edad puede causar la muerte. Uno de los principales factores de riesgo es la edad. Estos procesos son más frecuentes casi siempre en edades extremas, tanto en niños pequeños como en personas ancianas. Eso es un factor que incide en la aparición de las neumonías adquiridas en la comunidad. Otros factores de riesgo son la diabetes, el EPOC, el asma, el alcoholismo, el hábito tabáquico. Son factores que influyen en la aparición de esta enfermedad. La neumonía puede ser causada por muchos tipos de microbios. Las bacterias y virus que viven en la nariz, los senos paranasales o la boca pueden ser inhalados directamente hacia los pulmones y provocar la enfermedad. Se produce por la infección al llegar una bacteria, casi siempre el neumococo o Streptococcus pneumoniae, que es el nombre científico de este germen, también conocido como neumococo, que es el germen más frecuente que produce esa enfermedad, llega al pulmón y produce una reacción, una respuesta inflamatoria aguda con todo el cortejo sintomático que lleva ese mismo tipo de lesión. Al referirnos a esta neumonía adquirida en la comunidad, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de un paciente con neumonía se realiza en base al cuadro clínico, eso es lo primero. La sintomatología que presenta el paciente, los hallazgos al examen físico, la radiografía de tórax que debe llevarse. También todo paciente que se sospeche un proceso neumónico debe hacerse una radiografía de tórax donde se evalúa, por supuesto, el lugar, la extensión y las características radiológicas de esa enfermedad inflamatoria. Y en condiciones menos frecuentes, pues también se hace el diagnóstico bacteriológico a través de un esputo, o sea, un examen de esputo, y el estudio bacteriológico de eso puede arrojar la presencia de los gérmenes o el germen fundamental que le está presentando. La neumonía, mi amor, las mejores cosas que hay para combatirla es un buen ambiente soleado, con mucho aire, aire fresco, no estar trancado en espacios cerrados. Mi hija vivió esa experiencia cuando estaba el COVID. Primero cogió COVID ella, después la niña y ella terminó con una neumonía. Y ya le habían dado de alta cuando se descubrió que tenía la neumonía en la casa. El clínico fue hasta la casa porque ya tenía la niña muy chiquitica, recién nacida, y entonces nada, le pusieron un tratamiento de acitromicina y pudo resolver con eso. ¿Cómo es el tratamiento para este tipo de neumonía? Las neumonías adquiridas en la comunidad se tratan casi siempre de manera empírica. O sea, quiere decir que a veces no tenemos el aislamiento que yo dije anteriormente y se trata por la frecuencia. El germen más frecuente es el neumococo,
y se trata con antibióticos de amplio espectro. En este caso, las recomendaciones internacionales se basan en el uso de beta-lactámicos y macrólidos asociados. Esa combinación de medicamentos antibióticos, específicamente, te voy a poner un ejemplo, cefalosporina o derivados de la penicilina, con un macrólido, que estoy hablando de acitromicina, en el caso el más habitual, pero también puede ser la claritromicina. Esa asociación es suficiente para que una neumonía sea capaz de curar. Uno debe cuidarse porque se puede complicar. Le aconsejo a todo el mundo que se cuide, aparte por el cambio de tiempo, estamos en verano, hay que cuidarse, mayormente la gente de la tercera edad. Tome los cuidados correspondientes si tiene una afección asmática o un catarro complicado, que se lo cuide, que no lo deje, no abandone, que vaya al médico y se atienda. Un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado son capaces de evitar el tipo de complicaciones que se veían antes de la era antibiótica, pero todavía hay sujetos que pueden tener, pacientes que pueden tener complicaciones, y sobre todo en los inmunodeprimidos. Los pacientes con trastornos de la defensa, que realmente dice, sí son los que pueden producir este tipo de complicaciones, que están dadas por complicaciones locales, como es el derrame pleural, el empiema. Puede haber complicaciones de tipo que el germen pase y hace una bacteriemia, y son cuadros que realmente son muy severos. Puede haber también artritis, o sea, hay un grupo de síntomas extratorácicos que pueden ser complicaciones de esta enfermedad. ¿Qué medida de seguridad en cuanto a la neumonía se tomó en casa? Bueno, todas las medidas de limpieza, de cero polvo, ni un polvo, no sé, extremamos las medidas porque había una niña pequeñita. Cuando vayas a salir a un lugar donde hay aglomeración de personas, te pones el nasobuco, porque eso es fundamental en la vida, fundamental, porque a la vez que entra es muy difícil sacar. Hay que usar el nasobuco, evitar el tumulto de gente, por así decirlo, y protegerse, ¿no? Doctor, ¿algunas recomendaciones para evitar este tipo de neumonía adquirida en la comunidad? La recomendación que se hacen para este tipo de enfermedad es las medidas higiénico-sanitarias de general en los hábitos de vida personales y ambientales, el diagnóstico inmediato, o sea, el diagnóstico precoz y el uso adecuado de los medicamentos, evitar tomar antibióticos sin una justificación que lo requiera. Por ejemplo, en procesos virales, tomar antibióticos a veces conlleva muchas veces a complicaciones de tipo de infección respiratoria baja. También tenemos el estado nutricional, o sea, mantener una correcta dieta de vitaminas para mantener un sistema inmune adecuadamente capaz de responder a una infección. La higiene oral, o sea, dental, es importante a veces en estos tipos de infecciones mantener una correcta higiene de la boca, y todo eso son las principales medidas. También hay un grupo de pacientes que tienen factores de riesgo, que ya los mencioné, que se les pone como tratamiento preventivo la vacuna antineumocóxica, que es una vacuna que a la vez que se le pone a los pacientes de riesgo, los prepara desde el punto de vista inmunológico para enfrentar una posible infección por el neumococo, que es la bacteria que más frecuente produce este tipo de neumonía. Y esto también forma parte de la prevención de la enfermedad. Es importante ser conscientes de los síntomas de la enfermedad y tomar precauciones al interactuar con personas enfermas. Recordemos, la neumonía es contagiosa, por lo que es posible que se transmita de una persona a otra. Ante cualquier síntoma, visite al médico de la familia para su diagnóstico y las primeras indicaciones. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.